Tenemos poca mercancía, no es como antes, y no sé cómo vamos a adquirir mercancía de nuevo y todo está difícil. Estamos dependiendo de los que traen de afuera y nos están vendiendo sobreprecio porque ni siquiera dólares conseguimos. Se ha puesto un poquito difícil porque hemos tenido complicación con la mercancía estos últimos 8 meses. A raíz de eso ha bajado mucho la venta. En mi sitio de trabajo tuvimos en varias oportunidades más o menos un operativo como 6 veces que nos visitaron gente realmente que venían fuertemente armadas y atacaban contra nosotros. Escasez por un lugar y por el otro lado inseguridad. Esos son parte de los verdaderos problemas de lo cotidiano para los venezolanos. No son las conspiraciones que inventa el presidente Nicolás Maduro de expresidentes colombianos y mafiosos aquí en el sur de la Florida. Incluso después que él le echó la culpa al fascismo internacional, hizo resucitar a Mussolini para que participara en el asesinato del diputado Robert Serra. Cada día se van confirmando los detalles que reveló casi desde el principio nuestra colega Sandra Guerrero del diario El Nacional de Venezuela. Y a ella le digo bienvenida, muy buenas noches. Buenas noches. Sandra, leía lo que escribiste hace algunas horas y que apunta a lo que tú ya venías anunciando, que era gente muy cercana a Robert Serra y no sicarios traídos de otros países, los que lo mataron. Mira, más que nuestra investigación, sabes que hemos conversado con dos exfuncionarios de la Policía Judicial que trabajaron en el pasado en la División contra Homicidios. Uno tenía 18 años trabajando y otro 19, que son los comisarios Luis Godoy y Javier Gorriño. Excelentes funcionarios que ganaron cangrejos de oro y plata durante su gestión en la Policía Judicial. Para ellos dos, eso no reviste las características de un crimen político, primero porque por la cantidad de personas que participaron, y generalmente en ese tipo de delito, de homicidio, cuando es con un fin político, es un sicariato, una muerte por encargo, el menor número de personas debe participar. Y por otra parte, un punzón o un picayelo no es un arma indicada para cometer ese tipo de delito. Yo hice consultas con ellos por su veteranía en la cuestión de investigación de homicidios, y ellos no son partidarios de que sea un crimen de tinte político. Leí que reportaste que tus fuentes apuntan a que un guardaespaldas de Robert Serra, para vengarse de maltratos que habría recibido de parte de Serra, planificó, por un lado, la posibilidad también de robarle algo, pero lo que termina siendo este asesinato de Serra y de la dama que lo acompañaba. No en su casa, porque ya quedó claro, no era su casa, esta era una especie de oficina y de lugar que, por lo que leí, se dedicaba a actos de santería. Exactamente. Aparentemente él había tenido, la información que hemos obtenido extraoficialmente, hace 3 semanas había sostenido una discusión con el guardaespaldas, con ese que está detenido en la policía política. No sabemos los motivos de la discusión y resulta que después el funcionario buscó gente conocida de él para que cometieran ese delito. Inicialmente eso era un robo, y lo obligaron a abrir la caja fuerte para que sacaran una cantidad de dólares todavía no determinada, cuya procedencia se desconoce, y dos armas, una AR-15 y una M-16. Entonces, esa era la intención. No se sabe qué ocurrió, qué surgió en ese interín, que la persona que estaba dirigiendo el operativo, pues, se tornó violenta y lo mata, lo mata haciéndole heridas con unas heridas punzantes que presumen que es un picayelo. Y por supuesto matan a la joven porque era el testigo que iba a quedar y que iba a delatar todo. Claro. Ese debe ser el motivo por el cual la matan a ella, porque con ella creo que no había problema. Y apuntaría esto a un grupo que sí tiene varios integrantes de nacionalidad colombiana, pero hay gente que vivía hace tiempo allí en un edificio mismo ahí al lado. Eso dicen que hay
hay algunos integrantes del grupo que son de origen colombiano. A lo mejor tienen tiempo viviendo en el país, pero son de origen colombiano. Eso es lo que se dice extraoficialmente. Formidable. Sandra, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, ok, hasta luego. Muy, pero muy amable. Les recuerdo lo que decía Nicolás Maduro sobre el tema. Laurent Salet se llama, un fanático del terrorismo que estaba siendo entrenado en Colombia por grupos del expresidente Álvaro Uribe, y los agarramos con las pruebas en la mano. Yo lo denuncié y aquí lo ratifico en este día tan doloroso. Grupos terroristas alentados por factores de la ultraderecha venezolana y grupos paramilitares colombianos están detrás de planes para llevar violencia dentro de nuestro país. Bueno, se le desmanteló el escenario ese que había montado el señor Nicolás Maduro. Me acompaña nuestra colega y dirigente del Movimiento Voluntad Popular, Yoslyn Sánchez. Muy buenas noches. Buenas noches, Pedro. ¿Qué te parece cómo esta estantería de repente se desmorona? No, además hay una locución del presidente donde juró tener las pruebas y que además iba a informárselas al país, que en pocos momentos él iba a dar detalles de este caso, y ahora aparecen estos dos muchachos detenidos. No hay detalles, no hay pruebas, no hay una alocución decente que diga qué pasó. Y hoy tengo un dato, Pedro, que me hace llegar un colega periodista en Venezuela, y es que hay otras informaciones que dicen que este señor Odreman, que fue asesinado poco tiempo después, una semana después, dirigente de grupos colectivos, que murió baleado por la policía, muy cercano al gobierno, este señor tenía información del asesinato de Serra, sabía quién había sido, porque al parecer donde Serra operaba, que era ahí en La Pastora, ellos hacen vida allí. Eso era una oficina para atender a algunos colectivos, y este señor pertenecía a un colectivo. Y él tenía información, parece que vio a alguna de las personas del movimiento, y todo apunta a que este señor es asesinado por esa razón, para callar algunos detalles de esta muerte. Y le pregunto yo al gobierno, ¿quién podía tener datos de este señor? ¿Dónde se escondía? ¿Dónde se manejaba? ¿Quién podía tener datos? ¿La oposición? ¿El ciudadano común? Solo ustedes podían tener datos de dónde operaba este señor de este colectivo 5 de marzo. Lo extraordinario es que nadie le está cobrando la cuenta a Maduro en Venezuela, porque ha bloqueado, ha amordazado, ha cerrado, ha comprado por la izquierda cuanto medio de comunicación se atrevía a decir cosas. Ahora son voces aisladas. Bueno, Pedro, le costó el cargo a la ministra Delcy Rodríguez, que la ministra de Comunicación, que sale hoy, y una mujer que la nombraron hace 2 meses, obviamente porque no pudieron manejar esta crisis comunicacional que se les fue de las manos. Mira, con una crisis como la que estaba pasando, Maduro estaba en cadena cuando esta situación irregular con los colectivos se estaba dando, y fue incapaz de decir nada, Pedro. Entonces, evidentemente, esto es algo que lo sobrepasó, pero ahora dirán, me imagino yo en el gobierno, que son planes que son orquestados desde el imperio, claro. O lo hiciste tú o lo hice yo, no sé. Es más probable que tú. Sí. Leopoldo López, el principal líder de Voluntad Popular, hoy otra vez tempranito en la mañana fue llevado al Palacio de la Injusticia en Caracas. ¿Hubo alguna novedad? No, Pedro, sigue el juego cazabobos ese de desgastar moralmente a todo el equipo. A Leopoldo lo llevaron a las 7 de la mañana, estaba ya en los tribunales, y el juicio comenzó poco después de las 2 de la tarde. Y pues nada, otra vez se escucharon las alocuciones de los fiscales, de los testigos de la fiscalía, y pocas alocuciones o declaraciones de las personas que Leopoldo tiene pues como defensa, y realmente no pasó más nada. Fue aplazada para el próximo 28, y hoy debían haber dado una respuesta ante el requerimiento de la ONU que decía el fallo que dice que Leopoldo debe ser puesto en libertad inmediatamente. Hoy se cumple el plazo para que la juez diera ese dictamen, y tampoco se dio, Pedro. Una gran alegría que me acompañes. Gracias, Pedro. Muy, pero muy amable. El que está súper preocupado por la situación de la escasez, de la inseguridad, del tema de Robert Serra, es por supuesto Nicolás Maduro. Súper preocupado porque se haga justicia con Leopoldo López. Entonces, hace cosas como esta. Por eso es tanta importancia que yo le doy al tema de rescatar y de aplicar esta ley. En la ley se contempla el Instituto de Idiomas, ¿no es así? Bueno, debemos fundarlo inmediatamente, registrar, rescatar
y revivir todas las lenguas e idiomas indígenas que existan en territorio venezolano. Tenían problemas de maquillaje, parece ahí en ese capítulo. Les cuento, se los mencioné en los titulares, desarrollo otra de las cosas que ocurre en Latinoamérica, en Cuba. Y esta versión de Diario de Cuba no ha sido ni confirmada ni desmentida. El gobierno les estaría planteando que van a recibir $8.000 mensuales. Imagínense, es una fortuna descomunal, si es cierto, para los médicos que aceptan ir a combatir el ébola a África. Pero esto incluye que las condiciones es que estén dentro de ciertos márgenes de edad y que tengan la menor cantidad posible de familiares, porque les estarían diciendo que tengan en cuenta que hay hasta cerca de 90% de probabilidades que no puedan volver a Cuba. Mientras, en México, en el estado de Guerrero, un desastre. Siguen desaparecidos 43 estudiantes de magisterio. Encontraron una cantidad de cadáveres en varias fosas, aparecieron nuevas fosas, falta información y entonces una cantidad de estudiantes manifestó y atacó el Palacio de Gobierno de Guerrero y lo hizo pomada. Vean. Que pese a estos lamentables hechos, la relación de cordialidad, de coordinación y de búsqueda constante para nuestros jóvenes normalistas seguirá siendo prioridad trascendental del gobierno del licenciado Ángel Aguirre. Al volver, estamos de fiesta para celebrar medallas en el Campeonato Mundial de Gimnasia. El caballero que las ganó, ahí lo ven en escena, estará con nosotros, don Daniel Leiva. Qué bueno que podamos felicitarlo en persona.